Buenos días, querido sexto básico B. Les habla la profesora María Jesús Benunir, su profesora de lenguaje. Y lo primero que quiero hacer es preguntarles cómo están, qué han hecho esta cuarentena. Yo sé que han sido tiempos difíciles, pero quiero felicitarlos en esta ocasión porque ustedes han trabajado muy duro. Los quiero felicitar porque las guías han estado muy buenas, porque el plan lector, los que me han enviado su material de vuelta, está muy bueno también. Así que quiero agradecer a ustedes, ¿cierto? Por este trabajo duro, porque a pesar de que afuera no están las condiciones, ¿cierto? Porque uno tiene a veces la cabeza en otro lado, ustedes han sabido trabajar bien, pero también quiero felicitar a los papás porque este trabajo se está haciendo en conjunto. Así que muchas gracias y les voy a mostrar cuál va a ser la guía de apoyo pedagógico número 3 de lenguaje y comunicación. Bueno, primero les voy a presentar los objetivos que están acá. Y dice, comprender y analizar textos literarios, identificar estructuras textuales narrativas, identificar y crear secuencias narrativas y reflexionar en torno a las problemáticas contemporáneas. Ya, estos objetivos que vamos a cumplir en esta guía necesitan apoyarse en lo que hemos aprendido a través del PowerPoint que les mandé la clase pasada. Así que pueden tener este material a mano para responder la guía. Pueden tener su cuaderno donde han estado tomando apuntes y vamos a explicar entonces la guía número 3. Como ustedes saben, esta unidad se llama el humano y su relación con la naturaleza. Entonces, vamos a ver la actividad número 1. Recuerden que todas las guías tienen la misma estructura, ¿cierto? Se divide en tres ítems, donde cada uno responde a una habilidad que va desde la menor complejidad a la más difícil, si se puede decir de esa manera. Entonces, vamos con la actividad 1 de la habilidad conocimiento. Vamos primero a recordar, ¿cierto?, algunas informaciones que me parecen importantes. Entonces, usted va a agarrar, ¿cierto?, una herramienta que está por aquí. No sé si la pueden ver. Vamos a ver. Aquí. Esta herramienta que es para subrayar, para subrayar. Entonces necesito que usted subraye con esta herramienta las palabras claves de este recordatorio. Por ejemplo, un texto es un conjunto de palabras. Ya, eso es, ¿cierto? Un conjunto de palabras. Subraye, ¿cierto? Pero quiero que usted subraye el concepto más importante. Como hemos señalado en clases, entonces es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido que transmite un mensaje. Los textos se pueden clasificar en dos grandes grupos: no literarios, que son los basados en la realidad, y los que son literarios, que son basados en la ficción. Entonces, el literario lo hemos trabajado bastante, lo trabajaron harto en quinto básico, y entonces entramos a esta subdivisión acá. Lírico, que son los poemas, las odas. Los dramáticos, que son las obras, por ejemplo, de Anacleto Avaro, que la leyeron el año pasado. Y narrativo, que son los cuentos, las leyendas, los mitos, etc. Nos vamos a quedar con el texto literario narrativo, ¿ya? El texto narrativo es el que cuenta hechos realizados por personajes a través de una voz ficticia, que es el narrador. Recuerde que el autor y el narrador no son la misma persona. Entonces, ¿qué es lo importante y lo relevante? Que los hechos, ¿cierto?, que aparecen en este cuento son contados a través de secuencias narrativas. En el material que yo les envié fue lo que trabajamos, ¿cierto? Secuencia narrativa, y por eso le pido que aquí defina lo que es, ¿cierto?, una secuencia narrativa. En la pregunta número 3 hay un extracto de un texto al cual se le han sacado 4 palabras. Entonces, yo quiero que usted primero lea el texto, ¿cierto? Lo lea, pero se va a dar cuenta que al faltar estas palabras también carece de sentido, ¿cierto? Entonces, ahora me voy a fijar en estas palabras que están acá, que son 4, y voy a leer de nuevo y voy a decir: el texto
¿Qué será? A ver, narrativo, detalles principales o sentido. ¿Cuál es la que me sirve ahí? Entonces, usted lo va a escribir, ¿cierto? Usted lo puede, o sea, como sabe, esta guía la puede imprimir o la puede trabajar en el computador. Así que usted puede escribir aquí, porque vamos de nuevo, a ver. Yo esto lo puedo borrar, por ejemplo. Y digo, el texto, bla, 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 escribo, ¿cierto? Y después me lo destaca. A ver. Y vamos a usar este. Me lo destaca ahí, ¿cierto? Así, o la puede imprimir y lo escribe, no hay problema. Vamos bajando. Luego dice, ¿en qué otro tipo de texto literario? Recuerda que lo vimos acá arriba. Textos literarios. Acá, ya, poema, obras y cuentos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué otro tipo de cuentos, o sea, de tipo de texto literario, se puede aplicar la secuencia narrativa? A esta altura usted ya maneja, ¿cierto? Lo sabe y además lo tiene anotado en su cuaderno, entonces puede nuevamente revisar este apunte. Y me dice, ¿en cuál? A ver, ¿será en un poema? El poema me cuenta una historia, me narra acontecimientos. No, ahí usted tiene, ¿cierto?, que determinarlo, o puede ser en una obra de teatro. ¿Qué pasa en la obra de teatro? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo hago cuando la represento? Entonces ahí usted me señala en cuál, y lo que más me interesa es el por qué. Como les dije, su trabajo ha estado muy bueno, un gran trabajo ha hecho el sexto B, pero ¿saben lo que pasa? Que a veces se les olvida señalarme el por qué. Entonces, hicimos en esta guía hartas preguntas de desarrollo para poder entrenar esta habilidad de las respuestas completas. Entonces, primero vamos a leer este texto de la actividad número 2, que es comprender y aplicar. Y lo vamos a leer desde acá, La noche del tatú, que es un mito de la selva peruana. Entonces, lo podemos ver acá, si gusta, o lo puede leer en el texto del estudiante entre las páginas 62 y 65. Es un cuento, perdón, un mito muy lindo. Así que léalo, ¿cierto? Vea las imágenes. Y llegamos a esta fase de las preguntas. Entonces tenemos este set de preguntas que va desde la 1 a la 6 y son principalmente de comprensión de lectura. Entonces, como les dije, en esta etapa necesito respuestas completas. Por ejemplo, ¿cuál es la problemática inicial del texto? ¿Qué es lo que usted me debe responder? La problemática inicial del texto es, ¿cierto? Y luego me explica con sus palabras. ¿Por qué es tan importante que me explique con sus palabras? Porque yo quiero saber cómo lo entiende usted, ¿ya? Entonces es importantísimo que lo haga con sus palabras. Luego tenemos preguntas, como les dije, orientadas a la comprensión de lectura, y en todas usted puede ver que dice explícalo, o preguntan por qué, o le preguntan cómo se soluciona, o le pido que describa. Entonces, nuevamente, respuestas completas. ¿De qué manera le afecta a Aníbal la noche del tapir? ¿Positiva o negativamente? Usted escribe, a Aníbal le afecta la noche del tapir de la siguiente manera, ¿cierto? O ahí como a usted se le ocurra, pero respuesta completa. Luego tenemos este recuadro que usted debe completar con los aspectos o criterios que se le están pidiendo. ¿Quién pidió la noche? ¿A qué animal se le pidió? ¿Qué se le dio a cambio? Es decir, ¿cuál fue el trato? ¿Y cómo fue la noche que lograron hacer los habitantes de la tribu? ¿Qué problemas tuvieron? Luego tenemos la actividad a analizar, ¿cierto? La actividad número 3. Y dice, a partir del texto leído, identifique las 3 partes de la secuencia narrativa del texto, ¿cierto? Entonces, a esta altura, es importantísimo que tengamos claro el concepto secuencia narrativa, porque aquí se lo estoy pidiendo. Recuerde que los cuentos, las historias, las novelas, los mitos
las leyendas, todo lo que sea del género narrativo, tienen hechos que son muy importantes, que son fundamentales. Porque si yo los saco, luego el texto me queda incoherente, me queda sin sentido, no se entiende o no pasa nada, ¿cierto? No hay acción. Entonces por eso es importante que usted tenga claro lo que es la secuencia narrativa y pueda identificar los hechos más relevantes que pertenecen al inicio, al nudo o al cierre. Listo, entonces acá en este recuadro también le estoy pidiendo acción 1, importante, ¿cierto? Principal, y acción secundaria. La acción secundaria complementa un poco a la principal. Entonces le estoy pidiendo 2 de cada uno. Luego tenemos un fragmento para que me pueda responder a estas preguntas planteadas. Entonces usted lo lee y luego responde. Lo mismo, justifica tu respuesta, es decir, pregunta completa, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, ¿crees tú que estuvo bien lo que hicieron los indios al romper la promesa con el tatú? Yo creo que los indios, ahí me responde, ¿cierto? O yo creo que los indios estuvieron bien, que estuvieron mal, lo que usted quiera responder, recuerde que es su opinión, que usted puede opinar cualquier cosa, pero siempre con fundamento y con argumento. Entonces, llegamos a la última pregunta de la guía y dice, ¿crees tú que hoy día la humanidad ha tenido un trato similar al que tuvieron los indios con el tatú? ¿Por qué crees eso? Justifica tu respuesta y añade un ejemplo concreto. Entonces, nuevamente, respuesta completa, ¿cierto? Justificación, es decir, un porqué, y luego me añade un ejemplo concreto. Mucha suerte, un abrazo grande, los extraño mucho y espero que nos podamos ver pronto y le agradezco por todo el trabajo que ha hecho. Un abrazo grande, se despide la profe María Jesús. Chao, chao.